Las dos Marías, cuando vivían en el pueblecito de La Sal, eran enredadas, es decir, ceñían su cuerpo sin más enagua ni camisa que una tela de lana azul con rayas rojas que tejen los mismos indios, sujetas a la cintura por una faja de algodón blanca o azul. El cuello hasta la cintura quedaba abrigado con un huipile de manta o de lana azul y en las espaldas un chiquihuite sostenido por un ayate que le servía para cargar los mosquitos, las ranas o las hierbas, pies y piernas desnudas y llenas de grietas por el frío, el agua y el lodo. Así viste todavía una gran parte de la raza azteca que viene a la capital a vender los escasos productos de su trabajo. El progreso y los adelantos del siglo no han modificado en nada su condición, no obstante haber ocupado altos puestos en la República y de haber tenido gran influencia personas de la raza indígena. Cuando el comercio de nuestras industriosas mujeres prosperó, modificaron no solo su habitación, como se ha dicho, sino también su traje. Vestían ya camisa y enaguas interiores de manta, enaguas exteriores de jerguilla azul, su huipile blanco o de indiana, sus pies y piernas muy lavados y un sombrero de palma para garantizarse del sol. Sus trenzas entrelazadas con chomite encarnado y en su cuello unas gargantillas de perlas falsas con sus medallas de plata de la Virgen de Guadalupe. El que conozca la clase indígena de los alrededores de México no necesita que describamos a nuestras dos mujeres, pero a los que sean extranjeros, a la capital les daremos algunas señas. En cuanto a edad, imposible de saberlo. Ellas mismas no lo sabían. Los indígenas y la clase pobre de México cuentan su edad por sucesos notables y dicen, por ejemplo, el día del temblor de San Juan de Dios cumplí 10 años, el día que el señor arzobispo salió con el corpus tenía 15 años y así los demás datos. Por el aspecto, Matiana parecía de más de 50 años, el pelo ya cano, el cutis comenzando a tener arrugas, los ojos encarnados por dentro y por fuera y por solo eso le llamaban bruja. Gorda, algo encorvada, su dentadura completa y blanca. Jipila, como de 30 años, pelo negro, grueso y lacio, algo despercudida, porque era aseada y se lavaba la cara en las fuentes y arroyos de los caminos. Lisa, blanda de cutis, pierna bien hecha y con lustre, pie chico y dedos desparpajados por andar descalza, sin ningún mal olor en su cuerpo. Limpia, con pequeñas manos y como la que llamaba tía, con sus dientes blancos y parejos. Era una bonita india. Muchísimas y mejores aún de su raza hay así, y tal vez hallaremos en otra ocasión que las de Jaltipan, Tehuantepec y Yucatán. Matiana y Jipila se levantaban con la luz, y como ya tenían preparado su maíz, molían sus gordas y se desayunaban con un jarro de atole con piloncillo, dejando preparada una ollita con frijoles o camitas de puerco a fuego lento para encontrarlas en sazón en la tarde, a la hora de su regreso. Barrían y regaban su cuarto, cuyo pavimento era de tierra, sacudían sus petates, colgaban sus frazadas en un mecate tendido de uno a otro lado, encerraban en la cocina con su poco de maíz y un cajete de agua a unos pollos y gallinas, le daban 2 gordas a un perro o más bien a un coyote que habían traído desde el pueblo de La Sal, y dejando cerrada su casa, que ya tenía una puerta de madera, salían en compañía y se separaban en la garita de Peralvillo. Matiana tomaba el rumbo de Santa Ana Teocentlale y despacio, poco cargada con un chiquihuite en la espalda lleno de raíces y hierbas, entraba en un mesón y en otro. Como ya la conocían los huéspedes, si había algún arriero enfermo, procedía a la curación, que no dejaba de ser precedida a veces de ciertas ceremonias. Si la luna estaba en el cuarto creciente o llena, casi aseguraba la curación, pero si estaba en menguante, o no curaba, o por lo menos no respondía de la curación. Cuando eran heridas casuales leves o raspones contra los árboles o peñascos o rozaduras con las reatas, la cosa era sencilla. Encendía un cabo de cera bendita que siempre cargaba en su chiquihuite. Decía al paciente que rezara un Padre Nuestro y un Ave María y se encomendase a la Virgen de Guadalupe mientras ella se echaba boca abajo y decía muy aprisa palabras en idioma azteca. Después se ponía en pie y persinaba los rincones del cuarto. Hacía que el huésped le diese un coscorrón medianamente fuerte en la cabeza a ella y el paciente, y enseguida iba a la cocina y sola, sin permitir que nadie la viese, hacía una cataplasma, ya fría, ya caliente, según la enfermedad, y la aplicaba sobre la llaga, raspón o herida. Recibía en compensación de su asistencia ya un real, ya una peseta, a veces fruta o panochas, o maíz o chile o algodón, según la carga que conducía el arriero.
Cuando no había enfermos, nunca dejaba de vender epazote, tequesquite o culantro verde. El caso es que volvía a la casa con algo en dinero o en efectos. Si la clientela era generosa y abundante, compraba velas de cebo para alumbrarse 1 o 2 horas en la noche, velas de cera para la Virgen de Guadalupe y laza y lana para tejer ceñideros, enaguas, algunas varas de manta o de indiana y flores de papel para las estampas de santos que iba cubriendo las paredes de su magnífica casa de Zacualco. El negocio de Jipila era más sencillo y más fácil. A las 9 de la mañana todo el mundo podía verla 2 o 3 días por semana, y muchos de los que lean este libro la recordarán, sentada junto al poste en la esquina de Santa Clara y Tacuba. Extendía su ayate muy limpio e iba colocando con mucho método y simetría sus diversas mercancías: rondinelas para limpiar los ojos, cuernos de ciervo, piedrecitas de hormiguero, matatenas, ojos de venado, hojas de naranjo muy frescas, de limón, manzanilla, mastuerzo, cedrón, adormideras. A veces alegraba su puesto con manojos de chícharos y azucenas que llenaban de olor la calle. No pasaba media hora sin que estuviese rodeada de las criadas de la vecindad, y aún a veces de muy lejos, pues sabían que esta herbolaria, como ninguna otra, tenía un surtido de cuanto podía imaginarse. Jipila, buenos días, ¿por qué no viniste ayer? Marchantita, me fui a San Ángel a traer hojas de naranjo y limones frescos. En efecto, los días que Jipila no estaba en la esquina de Santa Clara los destinaba a sus excursiones en los pueblos del lado oriente de la ciudad, donde encontraba multitud de hierbas frescas, de flores aromáticas y de las demás plantas que acostumbraban comprar de sus parroquianos. Jipila, ¿tienes alguna hierba para quitar el dolor de muelas? La niña Susanita rabia desde ayer y el barbero, en vez de sacarle la muela, le ha dejado un pedazo dentro. Sí, marchantita, respondía Jipila, dando a la criada un atadito de hierbas de hoja menuda y color oscuro. Con esta hierba nomás la mascas y así que la remuelas bien con los dientes te la pones en la mano. Le echas un chorrito de refino y después haces una bolita y le tapas la muela a la niña. Y encima una capa de chitle que mascará también. Si queda pico, que se lo aserre el barbero, pues para eso no sirven las hierbas. Jipila con la medicina daba la receta. Era un formulario magistral viviente. No solo en el barrio, sino más allá, por un lado hasta San Cosme y por el otro hasta las calles de Rólox y también de Santa Catarina Mártir. Jipila competía con los médicos y les quitaba las visitas. En cualquier casa amanecía un chiquillo enfermo, inmediatamente la señora llamaba a la criada: corre y ve a la herbolaria, que me mande una raíz para darle a Emilio, que está empachado. En otra parte alguien se rodaba la escalera y se lastimaba más o menos gravemente. En el acto se le rogaba a la casera que fuese a decir a la herbolaria que don Pepe se había rodado la escalera y que tenía 4 chichones en la cabeza, un raspón en el codo y la muñeca derecha descompuesta e hinchada. Jipila daba en el acto una raíz para las abolladuras de la cabeza, unas hierbas para bebida y unas hojas finas y sedosas para aplicarlas en las partes desolladas. Y en cuanto al hueso zafado, decía, es cosa del cirujano o del banco del herrador. Los viernes era cuando el surtido medicinal de la herbolaria estaba más variado, pues los jueves recibía por las canoas de Chalco muchas maravillas de la tierra caliente. La concurrencia no solo de criadas, sino de señores de capa con cuello de nutria y de señoras de saya y mantilla era tanta que a veces era imposible en una hora obtener ni una hierbita, y a fe que había razón, porque tenía remedios para todas las enfermedades conocidas. Cuando acababa de despertar a sus marchantes y tenía ya el ceñidor repleto de cuartillas, de pesetas y reales lisos, descansaba un momento, sacaba una gorda de elote y un tamalito de mezclapiques, unos chiles verdes, picantes como la lumbre, un poco de sal y comía que daba gusto, y en estas llegaba otra clase de personas. Daba como los médicos famosos su consulta al menos un día a la semana. Eran enfermas o criadas de las enfermas y ya veremos que tenía específicos para todas las dolencias habidas y por haber. Jipila, decía una robusta chichua, sentadas en la orilla de la banqueta junto a la herbolaria, ¿qué haremos con este niño que apenas mama cuando vomita la leche? Me dijo mi mamá que te diera los cestos reales y que le mandaras una medicina. Te daré unas hojas de tlapatli, las majas con la mano y calientitas se las pones en la barriguita. María, dice otra, apenas la primera criada se acaba de ir con su manojo de tlapatli, sanguillo, medicina caliente. Quemaré yo en los riñones que no aguanto.
Ayer ni la ropa de la señora Mariscala pude planchar. Te daré la raíz de cocostomatl, la puedes secar, la mueles en el metate, la revuelves con una clara de huevo y te la tomas todos los días antes de comer. Jipila, mi marido se está volviendo hidrópico y tiñoso, ¿qué le haré? Busca entre tus hierbas. Aquí tienes, marchantita, el tlapahuitle. Lo machacas en el molcajete, lo revuelves con un poquito de vinagre y se lo untas en la cabeza, encomendando el marido a la Virgen de Guadalupe. Jipila, ¿qué me das para sobrina? Que tiene sarna, que le pegó un perro, malísima la pobre criatura y el dolor nada, y ya van 4 reales que le doy. Ven el viernes, marchantita, por el tochocuacatli, oreja de liebre. Pone las hojas en un jarrito y bien hervidas le das a beber la agua y las hojas calientitas se las pones en la sarna. Alguna otra le decía en la oreja algo que no se puede escribir y la herbolaria le respondía: el domingo estarás ya buena, marchantita. Toma las flores de Blancharné y verás cómo ya no te golpeará tu marido, pero va lo real, y medio y cuartilla, porque esta hierba viene de muy lejos. La enferma entregaba en cobre el precio de las maravillosas flores y se iba contentísima. Cuando ya no había nadie en el puesto y el sol picaba, la herbolaria recogía sus raíces y piedrecitas, contaba su dinero y se dirigía a la plaza del Volador, donde pagaba su piso y seguía vendiendo hasta la hora conveniente para ponerse en camino y al otrecito llegar al Zocualco al anochecer. Regularmente encontraba ya a Matiana calentando los frijoles, quitando los mosquitos al cubo de tlachique y preparando un poco de chile colorado. Cenaban tan espléndidamente como Baltasar, sin que se les aparecieran ningunos letreros en la pared de adobe, y dormían el sueño del justo, no obstante tener en el pueblecito de la Sal, y quizá también en Zocualco, fama de brujas. Número 4. La diosa azteca y la Virgen de Guadalupe. A estas mujeres acudió don Espiridión para lograr la curación de su esposa, y a fe que no le costó poco trabajo dar con ellas. Fue a la villa de Guadalupe donde adquirió noticias que lo llenaron de esperanza y le confirmaron en la idea de que nadie más que ellas podían hacer el milagro. Matiana y Jipila eran muy conocidas en la villa y especialmente de los canónigos que, lejos de tenerlas por brujas, las consideraban como unas indias buenas y cristianas que no dejaban el día 12 de cada mes de llevar sus velas de cera a la Virgen y de comprar medidas y medallas. Un día que el abad de la colegiata, el doctor Conajares, personaje de grandes relaciones entre la aristocracia, fue acometido de un cólico, el sacristán, que casualmente vio salir a Matiana de la catedral, la llamó, y llevándola a su casa, entre los dos hicieron un cocimiento de hierbas que bebió el abad sin saber ni lo que era. Pero 1 hora después, como estaba completamente restablecido y se enteró de lo que había pasado, llamó a Matiana y le dio su bendición y un par de pesos nuevos. Ya puede figurarse el lector cuánta fue la fama que adquirieron las herbolarias. Desde que salieron del pueblecillo de las Salinas y mejoraron de condición por el estudio de las plantas y por las observaciones que nunca dejaban de hacer de los resultados que obtenían, se puede decir que subieron un escalón social y que se civilizaron. Hablaban el español bastante bien, aunque con el acento y palabras anticuadas del pueblo. Se vestían con más propiedad y aseo y mejoraban cada día las condiciones de su casa. El carácter de Matiana era concentrado, hablaba poco y conservaba vivas las tradiciones de su raza. Jipila, por el contrario, era alegre y comunicativa. Sabía ya algo de la doctrina, pues concurría a los sermones. Conocía el alfabeto y estaba a punto de saber leer, pues una maestra de amiga municipal le daba lección en el silabario en la misma esquina de Tacuba, en cambio de raíces y hierbas con que se curaba ella y las discípulas. Don Espiridión, perdiendo la esperanza de encontrarlas de día en su casa de Zocualco, tuvo que emprenderla de noche y les cayó cuando justamente acababan de cenar. Pronto logró que se resolviesen a pasar un día entero en Santa María de la Ladrillera, para que su esposa les explicase, con todos sus pormenores, la naturaleza de su enfermedad. El día convenido, Matiana y Jipila se presentaron muy temprano en el rancho. Doña Pascuala no había dormido de miedo la noche anterior, pero apenas las vio y les habló, cuando todos sus temores se disiparon y fue de la misma opinión que los canónigos, es decir, le parecieron en vez de brujas excelentes mujeres, y con buena voluntad las invitó a que se quedasen por la noche en el rancho, dándoles poner una cama de paja y hojas de maíz en el rallador. A la mañana siguiente, Matiana y Jipila se encerraron con doña Pascuala en su recámara y le hicieron, al menos Matiana,
todo género de preguntas, a cual más extrañas y difíciles de responder. Después reconocieron todas las partes del cuerpo de la paciente, aún las más lejanas del lugar donde había de hallarse el mal. Hecho esto, se retiraron a su pueblo y quedaron de volver a los 3 días. Emplearon este tiempo en hacer una excursión al Pedregal para coger 3 o 4 culebras de cascabel, media docena de camaleones, 2 o 3 docenas de lagartijas y diversas plantas que solo se encontraban en aquellas escabrosas breñas donde difícilmente penetran los más intrépidos cazadores. Aprovecharon también la oportunidad para surtir de tarántulas, para confeccionar el jarabe para los lazarinos, de lombrices para el Oleum sopertorum y de otras 1000 alimañas con que surtían el tenebroso laboratorio de la botica de la esquina del Portal y cerca de Santo Domingo. Expirado el plazo, se presentaron en el rancho cargadas de medicinas y con sus avíos de cama para instalarse hasta que sanase o muriese la enferma. Las ceremonias que precedieron a la primera medición fueron, si se quiere, sencillas. Se mató un gallo después de las 12 de la noche y con su sangre se untaron 2 cazuelas pequeñas que deberían servir para confeccionar cataplasmas para el vientre. A las 5 de la mañana, la enferma y las 2 curanderas se postraron y besaron 7 veces el suelo. A las 8 se encendieron a la Virgen de Guadalupe 7 velas de cera de a libra cada una, y a las 9 en punto la enferma bebió un vaso con un conocimiento preparado por Matiana y se le aplicó al vientre una cataplasma regada con la sangre de lagartija. Las ventanas se cerraron y el rancho quedó en silencio y en expectativa esperando el resultado. 2 semanas transcurrieron, la enferma lo mismo, el vientre naturalmente más crecido. Las brujas se volvían locas, no sabían ya qué hacerse. Habían aplicado a la enferma el iscapatli en un buen vaso de jerez, la mastla de los frailes con cañafístola. Le habían hecho comer, sin que ella se apercibiese, carne de víbora. Le habían aplicado, en fin, cuantos remedios creían a propósito, y ninguno había surtido. Un día, Matiana, con los ojos más colorados que de costumbre, pues sin duda había llorado la noche anterior, entró en la recámara de doña Pascuala y le dijo: «Madrecita, sin duda la Santísima Virgen quiere llevarte a la gloria y que no sanes de tu enfermedad y que el piltoncle, muchachito, se te haya muerto adentro». «No, eso no, Matiana, no es posible, ni lo quiera Dios», respondió doña Pascuala, alarmada por la sentencia de muerte que tan sencillamente había pronunciado la arbolaria. «Creo que no ha muerto y antes bien quiere salir de su prisión. ¿No tienes ya ninguna medicina que hacerme?» «Madrecita Jipila, ha ido a buscar el Tlixochitl, flor negra, y el Casuchitl, y vendrá mañana. Beberás en ayunas un cocimiento de esta hierba revuelta con el Tlixochitl, y espero en Dios y la Santísima Virgen que quedarás buena. Pero, madrecita, si no sanas, es preciso que vaya yo al cerro y platique con la Virgen». «Bueno, Matiana, beberé lo que quieras. ¿Cuándo volverá Jipila?» «En pasando mañana en la madrugada estará aquí». En efecto, Jipila volvió antes del amanecer y doña Pascuala tomó en ayunas el brebaje compuesto con las misteriosas hierbas, que eran las más enérgicas que conocían los médicos indios para librar del mal que padecía la dueña del rancho de Santa María. Pero nada. Esa naturaleza rebelde y fuerte de ranchera resistía a cuanto el doctor Codorniu y las brujas conocían como más eficaz. Sin embargo, su estado no era bueno. Comenzaba a creer que su mal no tenía remedio y que se acercaba una muerte próxima, precedida de insufribles padecimientos. Doña Pascuala no era tierna ni llorona, pero ya era demasiado, y las lágrimas se le venían a los ojos, ocultándolas de su marido que, confiado enteramente en la habilidad de las 2 mujeres, seguía sin variación su método habitual de vida. El licenciado Lamparilla había dado sus vueltas por el rancho y no había dejado de alarmarse pensando que, si en pocos días no se resolvía el caso, doña Pascuala tenía que morir infaliblemente. Por lo que pudiera suceder, hizo que le firmase 2 escritos reclamando el patrimonio de Moctezuma III y que le diese algún dinero a cuenta de honorarios. Doña Pascuala ni de lejos creía que Matiana pudiese conversar con la Virgen, pero su enfermedad y el miedo debilitaron su cerebro y se persuadió de que su vida dependía de esta interesante conferencia. «No pierdas tiempo, Matiana», le dijo a la herbolaria después que observó que nada le aprovechaba la última infusión. «Ve tú y Jipila, platiquen con la Virgen y vienen luego para ver si Dios hace por su intercesión que salga yo de este estado. No aguanto ya, Matiana, me voy a morir». Y doña Pascuala llevó su rebozo a sus ojos.
Las 2 herbolarias se enternecieron también y pidieron 3 días para la milagrosa conferencia. Don Espiridión nada supo de esto. Su mujer se lo ocultó temiendo que contara el caso a las gentes de Tlanepantla y se burlaran, pues entre los funcionarios habían ya masones que no creían más que en el gran arquitecto de la naturaleza y se avanzaban a negar la aparición de la Virgen. Las herbolarias abandonaron momentáneamente su buena casa de Zacualco y se trasladaron a la villa, alojándose con una conocida que tenía su casa detrás de la capilla del Pocito y ganaba muy bien su vida en vender las tan celebradas y sabrosas tortillitas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo más que en la plaza del santuario. Cerrando la noche, Jipila y Matiana se dirigieron al cerro, subiendo por la rampa y dando vuelta a la capilla, colocándose en un ángulo saliente sobre una roca casi tajada a pico a una profundidad de más de 40 varas. En el sitio sagrado e importante para los indígenas que conservan en su memoria las antiguas tradiciones. Hoy dirán lo que quieran los anticuarios mexicanos y los charlatanes extranjeros que dizque han descubierto el origen de los indios. Nosotros no hacemos más que referir lo que se decía en la época en que pasan estos acontecimientos, lo que confirmaba el erudito anticuario don Ignacio Cubas, jefe del Archivo General, que descubrió muchos e interesantes manuscritos. Tepeyac se llamó en tiempos de la conquista ese cerro y el lugar todo, Cerro de la Nariz, porque no se sabe por qué. Los españoles mismos dieron y tomaron en que el cerro figuraba una gran nariz. Sin duda el peñasco que habían escogido las herbolarias era el remate o pico de esa colosal nariz, y ya de ahí al abismo no había ni un paso. La capilla está construida en la parte más plana del cerro. En esa roca había una divinidad azteca, la diosa Tonantzin, una especie de virgen gentílica, la cual venían a adorar en romería desde lejanas tierras multitud de indios. Hacían delante de la diosa, labrada en un gran trozo de granito, muchas ceremonias y bailes, y llegado cierto día del año, terminaban las fiestas religiosas con el sacrificio de 100 niños, desde 1 mes hasta 2 años, que eran degollados en una piedra de sacrificios con navajas de pedernal y de obsidiana. La diosa no estaba contenta si no se le hacía tributo de esta sangre inocente y amenazaba con lluvias, con granizos, con truenos y con otras 1000 calamidades a los que se resistían a llevar a sus hijos. Las madres, no obstante, sus lastimeros sollozos que algunos historiadores dicen que se oían hasta Texcoco, se apresuraban a llevar a sus hijos y los entregaban a los feroces sacerdotes de la diosa. Un día menos pensado, después de algunos años de la conquista, la diosa Tonantzin desapareció del Cerro de la Nariz y los sacerdotes, espantados, aullaron y dieron saltos feroces y llamaron en su auxilio a Tlaloc y a Huitzilopochtli, pero todo fue en vano. El poder de los españoles los contuvo y tuvieron que resignarse. A pocos meses, en vez de la diosa Tonantzin, que exigía la sangre de los niños, apareció en el cerro una hermosa y modesta doncella vestida con el traje de las nobles indias, que prometió a los naturales su protección y exigía, en vez de sangre, las rosas y las flores silvestres de los campos. Finalmente, la Virgen de Guadalupe quedó como patrona de los indios en vez de la diosa Tonantzin. Pero una vez que otra, las autoridades españolas tuvieron que cerrar los ojos y los oídos y tolerar el sacrificio de algunas criaturas. Esta tradición había llegado viva y palpable a Matiana, y su ignorancia confundía a la Virgen de Guadalupe con la diosa Tonantzin, o mejor dicho, creía que eran una misma cosa dividida en 2 protectoras distintas. Si contentaba a una, desagradaba a otra, y así quería adorarlas y contentarlas a las 2. Es necesario decir que Jipila no participaba de estas convicciones. Con el trato de tanta gente como concurría a la esquina de Tacuba y la plaza del Volador, había olvidado sus tradiciones, no tenía ya ninguna manía antigua, pero se dejaba guiar en muchas cosas por Matiana y profesaba una profunda devoción a la Virgen de Guadalupe. Afligidas de que sus mejores medicinas no surtieran efecto ni pudiesen curar a doña Pascuala, resolvieron consultar a la diosa Tonantzin, o mejor dicho, a la Virgen de Guadalupe. Toda la noche permanecieron al borde del precipicio invocando a la diosa, pidiéndole consejo, llorando y sollozando a fuerza, y por último se quedaron dormidas, siendo un verdadero milagro que no rodaran y se hiciesen pedazos.